En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Chilena que participó de este informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, un informe muy duro, ¿no es cierto?, del llamado panel intergubernamental por el cambio climático, que se publicó a comienzos de este año, donde se señala que el ritmo de aumento de la temperatura en el último medio siglo es el más alto de los últimos 2000 años y que el planeta ya se ha calentado 1,1 grados sobre los valores de la era preindustrial. Los efectos que esto tiene los estamos viendo ahora. Y por eso es tan importante tomar medidas urgentes. Paso entonces a saludar a Paulina Aldunce. Ella es profesora titular de la Universidad de Chile, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2 y además, tal como les decía, autora líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de Naciones Unidas. Paulina, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar con ustedes de nuevo. Y solo una pequeña aclaración. Por favor. Yo soy la única. A ver, el IPCC genera varios informes y en este sexto ciclo generó 6 informes más uno de resumen. En esos 6 informes hubo otros autores líderes chilenos que participaron, pero en el informe de síntesis, que es el que integra los otros 6, fui la única chilena. Entonces, para dejar claro eso, que son hay otros autores chilenos que participan también en el IPCC. Pero perfecto, y gracias por la aclaración, Paulina. Paulina, yo quiero que por favor nos ayudes a entender por qué estamos enfrentando este momento tan complejo que se señala que julio probablemente va a ser, ¿no es cierto?, el mes más caluroso desde hace décadas y que tiene efectos tan concretos como haber tenido picos de temperaturas de 52 grados en China, incendios forestales, ¿no es cierto?, en otras partes del hemisferio norte. Esto que estamos viviendo es una situación extrema. ¿Tiene alguna posibilidad de ser revertida, Paulina? Uy, qué preguntas más difícil de contestar, porque en el fondo llega a doler la guata contestarlas, pero sí, sí, hemos alcanzado la temperatura de 1,1 grados Celsius más cálido que comparado con la era preindustrial, porque cuando eso es importante que la gente entienda cuál es el punto de partida, con qué se compara este aumento de 1,1 grados Celsius con la era preindustrial. ¿Cómo se sabe que junio ha sido el mes más caluroso desde la era preindustrial, llegando casi al 1,5 grados Celsius? ¿Por qué llegamos a esto? Llegamos a esto porque no hemos dejado de emitir gases de efecto invernadero y no hemos ido consumiendo los sumideros de gases de efecto invernadero, que es, ¿no es cierto?, principalmente todo lo verde, toda la vegetación, que es la que absorbe el CO2, ¿no es cierto? Y hemos llegado ahí porque, a pesar de que se ha advertido en varias ocasiones con respecto a este peligro, la sociedad en general, desde el gobierno hasta el individuo, no han hecho lo suficiente para parar el cambio climático. En el año 2018, cuando sale uno de los reportes del IPCC de este sexto ciclo, que es el reporte de 1,5, se llama 1,5, se advirtió en el 2018 que si no se hacía una reducción profunda y generalizada en el planeta de gases de efecto invernadero, íbamos a superar el 1,5 en promedio. Esto lamentablemente no se escuchó, o se escuchó y no se tomaron las medidas de lo que estaba diciendo la ciencia, y ahora lamentablemente sabemos que en todos los escenarios vamos a pasar el 1,5 antes del año 2040. Y el planeta con un 1,5 es otro planeta. A ver, eso quiero preguntarte. Tú dijiste también, has dicho en algunas entrevistas, que nos farreamos muchos años, por lo tanto, dices tú, algunos de los escenarios que eran los más optimistas o favorables ya no lo son. En la práctica y en concreto, ¿qué significa que la temperatura del planeta haya aumentado en 1,5 grados Celsius? El planeta ha aumentado en 1,1 y va a llegar a 1,5. Por supuesto. ¿Qué significa eso? Claro, eso significa que vamos a tener no solo este aumento sostenido de la temperatura a la que vamos a llegar antes del 2040 a 1,5, sino que significa, por ejemplo, más eventos extremos
relacionados al clima, es decir, más olas de calor como las que estamos teniendo. Vamos a ir batiendo todos estos récords que vamos batiendo, ¿no es cierto?, constantemente. Vamos a llegar a temperaturas como las que hemos llegado en julio ahora y van a ser peores el próximo año y peores el próximo seguramente. Vamos a tener más lluvias extremas, es decir, más inundaciones, vamos a tener más aludes, ese tipo de cosas. Vamos a tener más tormentas, vamos a tener más marejadas también, porque el cambio climático cambia, ¿no es cierto?, el comportamiento de los vientos, vamos a tener más sequías, etcétera, etcétera. O sea, es un planeta, eso es desde el punto de vista del clima. ¿Y cómo afecta eso al medio ambiente? Mayores pérdidas de biodiversidad, estamos con los niveles más altos de pérdida de biodiversidad en el momento. Tenemos que hemos perdido, ¿no es cierto?, en Chile más de la mitad de los glaciares, por ejemplo. Bueno, para qué hablar de los incendios forestales, ¿no es cierto? 2017 y mira el año pasado y mira el año anterior y así en todo el mundo. Ya, pero es que ahí me quiero detener porque fíjate que estaba leyendo que, por ejemplo, Australia, que claro, está en el hemisferio sur, se está preparando para los peores incendios. Ya sabemos que ha sido escenario de incendios terribles, pero nosotros también hemos sido escenario de incendios muy terribles también. A ver, Paulina, ¿es inevitable esa una de las consecuencias que tiene el aumento de la temperatura? Porque se habla mucho de fórmulas de prevención, particularmente no de poder, de iniciativas, estoy leyendo acá, de alerta temprana. Pero todas esas iniciativas o fórmulas podrían ayudar a prever esos desenlaces tan dramáticos. La verdad es que puede ayudar un poco a que los impactos sean menores, digamos, y puede ayudar si es que nos preparamos muy bien y si es que tenemos planes, ¿no es cierto?, de prevención y de respuesta, es decir, cómo nos preparamos antes que suceda y durante los eventos. Pero la verdad es que el cambio climático además se combina con otros tipos de fenómenos que están sucediendo, o sea, además es un escenario muy complejo. Por ejemplo, con el uso del suelo, el tener, ¿no es cierto?, casas, habitaciones, en lugares donde son propensos los incendios, están muy cerca, por ejemplo, de los bosques, el uso indiscriminado del agua, los lujos que nos estamos dando con el uso del agua también, es otro fenómeno que se va además complejizando con todo lo que es el cambio climático. Entonces, es muy complejo. Y si tú me dices, bueno, ¿se pueden evitar estos fenómenos o estos desastres? No se van a poder evitar, van a poder disminuir sus impactos. Se puede, al principio de la entrevista me decía, ¿se puede revertir el cambio climático? Sí. No. Ya no sé. Por muchas décadas el cambio climático no se va a poder revertir. Si hoy dejamos de emitir de gases de efecto invernadero, que si tú ves las estadísticas no está siendo así, igual el clima sigue cambiando porque los gases se mantienen en la atmósfera y siguen haciendo un efecto de cambio climático. Entonces, revertirlo, estamos hablando de décadas, muchas décadas para poder empezar a revertir el cambio climático. Estamos en una situación extrema. Sí, Paulina, yo te quiero también llevar ahora respecto de prácticas que sí pueden ayudar, ¿no?, a enfrentar de mejor manera estas consecuencias de los efectos de gases invernadero, ¿no? Quiero preguntarte respecto de lo siguiente, porque si aumentan las temperaturas, se produce, por razones evidentes, aumento de elementos como ¿cómo se llaman? Los aires acondicionados, ¿verdad? Para enfrentar esas altas temperaturas, lo que supone un mayor consumo, ¿no es cierto?, eléctrico y por lo tanto, ¿no es cierto?, la emisión de más gases con efectos nocivos. Esta es una espiral interminable. ¿Se pueden hacer cambios en el consumo? ¿Y qué rol desde ese punto de vista tienen las empresas para ti, Paulina? Bueno, obviamente las empresas tienen un rol fundamental. El ser humano a pie, digamos, las personas deben bajar el consumo. Hay que bajar el consumo y para esto tiene que estar preparada la economía de todos los países, ¿no es cierto? Pero hay que bajar el consumo porque detrás de cada bien y cada servicio que uno utiliza, la mayor parte de ellos se producen en base a gases de efecto invernadero en su cadena productiva. Entonces es urgente bajar el consumo. Y por otro lado, las empresas tienen que ver las maneras de poder producir
utilizando menos gases de efecto invernadero, y para esto también necesitan el apoyo de los gobiernos. Sin lugar a duda, como tú dices, es tal cual, o sea, para poder solucionar los problemas, finalmente se termina creando más gases de efecto invernadero, lo que no corresponde. O sea, yo te pregunto, cuando nosotros éramos chicas, bueno, tú eres más joven que yo, pero hace mucho No, tiempo créeme que atrás, no. Dale nomás, créeme que no. ¿cuándo uno tenía aire acondicionado en la casa? Nunca, uno se aguantaba el Jamás. calor, abría la O con un ventana, ventilador. o con un ventilador, o por último usar el gas, por último usar los aire acondicionados cuando sea absolutamente necesario. Pero uno a veces va a reuniones, ¿no es cierto? O estos famosos edificios inteligentes que no se pueden abrir las ventanas, una cosa que dice, pero uno ¿cómo? Si muchas veces con abrir la ventana es suficiente. Entonces, la arrogancia humana, el pensar que nos merecemos todo sin límite en el gasto de nuestros recursos naturales, y en este caso el gasto de los gases de efecto invernadero, es lo que nos ha traído hasta donde estamos. O sea, tenemos que entender de una vez por todas que esta tontera de que la extra comodidad, una comodidad eh, exagerada, es la que nos ha traído hasta esto. O sea, abrígate en invierno, abriguémonos en invierno. ¿Cómo puede ser que a veces haya gente que anda con la misma ropa de verano o un chalequito delgado dentro de la casa y con la calefacción todo el día funcionando? Imagínate. O por ejemplo, todo lo que se riega en césped de Santiago, en una zona que no es para césped. Lo que pasó en Aculeo, todas esas parcelas que tienen grandes cantidad, ¿no es cierto?, parcelas de 5.000 metros, que riegan los 5.000 metros. Y tú No, dices, bueno, pero ¿cómo? Y mira lo que pasó bueno, con Aculeo. claro, y ahí entonces, Paulina, los efectos que tiene porque Chile ha sufrido, o sea, ese escenario, ¿no? De importantes efectos, ¿no? Que tiene este cambio climático. Por de pronto, la crisis hídrica, por de pronto, la desertificación que avanza, ¿no es cierto?, del centro hacia el sur. Y quiero preguntarte si eso también lo ves poco reversible, o sea, si vamos a llegar a un minuto en que vamos a tener o sea, la sequía, quiero decir, se va a seguir prolongando y que esto que hemos visto, estas lluvias acá en Santiago al menos, son nada más que un veranito de San Juan. Sí, la verdad es que sí, o sea, en el fondo el pronóstico para Chile al menos es que, porque van a haber sequías en el planeta, pero no va a ser en todas partes igual que el aumento de la temperatura en algunas zonas es más crítico que en otras. Entonces cuando uno habla de 1,1 o llegar al 1,5 son promedios. Eh, entonces, sí, el escenario, o sea, reversible no es, o sea, si estamos hablando de reversible, estamos hablando pasado este siglo. O Entonces, en el sea, fondo, ya, ¿y eh, qué se espera para las próximas generaciones en Chile entonces? ¿Vamos a tener problemas serios de agua, por ejemplo? sí, sí. O sea, si para esta generación actual, porque ya ni siquiera estamos hablando de lo que se hablaba antes, ¿no es cierto? Que siempre se decía, no, es que en las próximas generaciones vamos a, 2050. pobre lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. Antes se hablaba de nuestros nietos, ahora se hablaba de nuestros hijos, ahora estamos hablando de nosotros. Qué Pero impresionante, nosotros la ¿ah? vamos a pasar mal, pero nuestros hijos la van a pasar mucho más mal. ¿Y qué Eh, significa pasarlo mal, Paulina? En concreto, ¿qué cosas van a pasar? Vamos a tener más sequía, vamos a tener más eventos extremos, la economía se va a ver afectada, en la naturaleza. Las generaciones actuales son más apegadas, por suerte, que nosotros, que la generación Sí, de pues. nosotros a la naturaleza. Y cuando lleguemos al 1,5, vamos a haber perdido más o menos el 80% de los corales en el mundo. Y cuando lleguemos a los 2 grados Celsius, vamos a haber perdido todos los corales. Va a haber una generación en que le vamos a contar que tuvimos corales en el planeta, pero no los van a conocer. Y dime Imagínate, de una, eso estamos hablando. de eso estamos hablando. ¿Qué podemos hacer en Chile básicamente para poder hacer frente a esta que es una de las consecuencias y de los efectos más complejos, ¿verdad? Que es la crisis hídrica. Porque ahora tenemos el fenómeno del Niño que ha permitido algo de lluvias, ¿verdad? ¿Cuál es el pronóstico respecto de aquello y qué se puede hacer, Paulina? Bueno, como te decía, en el fondo yo creo que lo que hay que hacer es tomar conciencia, tanto a nivel individual, y el gobierno también tiene que seguir, el Estado tiene que seguir haciendo más medidas, pero lo que tenemos que hacer primero que nada es ser más eficiente en el uso del agua y dejar los lujos, como te decía. O sea, imagínate, en Santiago, si tú pensaras que todas las personas empezaran a cambiar sus jardines por piedra,
con árboles que le den más sombras, pero sin césped. El césped utiliza muchísima agua. Se riega 2 veces, 3 veces al día en verano y en invierno se sigue regando, ¿no es cierto? No, Imagínate la impresionante. cantidad de agua que usa cada una de nuestras casas. Si tú ves desde arriba, ¿no es cierto?, con un dron la ciudad, tú ves mucho verde y ese verde no corresponde a esta zona. Entonces lo tenemos debido a que estamos usando una cantidad de agua monstruosa. Hay alternativas de jardines. Por ejemplo, si tú vas a Australia, tú no puedes regar tu césped, solo puedes tener gotero en ciertas plantas. Y si te llegan a pillar regando, te pasan un parte. Mira, No interesante. puedes lavar tus autos con manguera. Olvídate esta tontera de la gente que, perdón, me salió del No, pero alma. dale, por Estar supuesto. regando, de estar, en vez de limpiar la vereda, las riegan para quitar las hojas y qué sé yo. Bueno, por el polvo también, ¿no? Ojo que el polvo también es para no levantar más polvo, no generar más contaminación, esa es la razón que a veces se da, ¿o no? Claro, claro, pero la verdad es que es lo uno o lo otro. O sea, yo creo que hay que ir viendo, bueno, pero la contaminación también viene por la producción de bienes y servicios. O sea, también podemos, o sea, al final una de las claves es bajar el consumo y ser más eficiente en el uso de los recursos. O sea, empecemos a usar nuestra ropa hasta el final, no esta costumbre de estarnos comprando ropa todos los años, empecemos a utilizar cuántas tiendas no hay de ropa reutilizada, que la enchulan, ¿no es cierto? Y utilizar nuestra ropa hasta el final. Todos nosotros tenemos nuestros closets llenos de ropa, no nos sigamos comprando ropa, usemos esa ropa. De repente Paulina, dejar una prenda por ahí un ratito, unos años para no usarla porque uno se aburre y después volverla a usar unos años después. no, y Pero bajar el me hiciste consumo. recordar estos cementerios de ropa oh, qué terrible, ¿no? Esos cementerios de ropa del norte de Chile, ¿no es cierto? Del desierto, que es realmente para llorar. Paulina, ¿tiene el Estado de Chile un plan adecuado para enfrentar estas contingencias que las estamos viendo ahora ya, que ya no son del futuro, sino que son de ahora, del presente? Ningún gobierno tiene un plan adecuado, ninguno, ni siquiera, ni el chileno ni ninguno, porque el impacto, digamos, la presión y los desastres que está produciendo, va a seguir produciendo el cambio climático, son de tal magnitud que ningún Estado está preparado. El Estado chileno está avanzando en materias de cambio climático y ha avanzado y presiona mucho a nivel internacional también. Y eso nos va a ayudar sin lugar a dudas. Pero estar preparados, no estamos. Y No hay eso, manera de hacerlo. ya, pues y eso implica que acá, ¿qué ha faltado? Ha faltado la conciencia, el sentido de urgencia. Eh, Estamos tan complicados con los temas propios de la contingencia y la política inmediata, quiero decir, que no nos estamos dando cuenta que tenemos acá un enemigo poderoso, silencioso, que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, pero que nos va a afectar a todos, a unos más que a otros, por cierto, pero exacto. nos va a afectar. Exacto, mira, lo que pasa es que hay un tema de momento. Tú lo Ujú. dijiste muy bien. Nuestra ambición en Chile, como en el resto del mundo, la ambición climática se está quedando corta en términos de la profundidad de las medidas que tiene que tomar, pero sobre todo en términos de urgencia. Estamos mirando a la carbono neutralidad, ¿no es cierto?, en la mayoría de los países al 2050. Eso no es suficiente. Si ya vamos a llegar al 1,5 en muy poco tiempo, en menos de 2 décadas. Entonces, la ambición climática se está quedando, no estamos haciendo lo suficiente ni lo estamos haciendo tan rápido como es necesario. Entonces, la ambición climática está muy corta y por otro lado, ya no se habla de cambio climático, se habla de crisis climática, porque Mira, en qué el fondo, importante. claro, estamos en una crisis. O sea, mira hacia afuera, mira los aumentos de temperatura. O sea, en junio llegamos al 1,47 cuando estábamos hablando del 1,5. Estábamos hablando primero en el 2050, primero hacia finales de siglo, después el 2050. Ahora ya vamos a mediados del próximo siglo y ya cumplimos un mes que casi llegó al 1,5. Yo cuando vi la noticia el otro día, uno que conoce más las cifras y cuando sabe que está hablando de 1,5, sabe lo que va a pasar, sabe que más o menos cuando va a llegar, y de repente te dicen, oye, junio casi llega al 1,5, es No, como, tremendo. no, O sea, no, todo esto se aceleró de manera mucho más exponencial de lo que ustedes esperaban, ¿verdad?
Sí, o sea, es mucho más rápido de lo que esperábamos, pero sí la ciencia lo dijo, la ciencia Ya. lo dijo en 2018, la ciencia lo viene diciendo hace mucho tiempo. Mira, hemos avanzado en que se escucha la ciencia. En la COP de Glasgow se hizo un gran avance en que se escuche la ciencia, pero y que en el fondo que se escuche y que sea considerada la toma de decisiones. Pero no ha sido suficiente. O sea, si nos hubieran escuchado en 2018, no hubieran creído. Lo que pasa es que la gente, los gobiernos, la gente piensa que si actúan hoy en el cambio climático, ya nos vamos a poner las pilas hoy día en el cambio climático, o en el momento que nos pongamos las pilas con el cambio climático lo vamos a solucionar. No, en el momento que se pongan las pilas en el cambio climático va a empezar a desacelerarse de muy poquitito. Entonces, yo creo que la gente no tiene conciencia de que no es No. hacer algo por el cambio climático y que eso lo solucione, sino que hacer algo por el cambio climático va a ir solucionándolo muy lentamente. Entonces, cuando ya lleguemos al 1,5 y queramos hacer algo ahí para frenar el 1,5, ya va a ser tarde, porque vamos a ir caminito, rapidito hacia el 2 grados Celsius. No, espérate, no quiero ni pensar lo que significaría entonces llegar a esos 2 grados Celsius después de todo lo que nos has contado respecto de lo que implica, ¿no es cierto?, el solamente aumentar a 1,5. Paulina, se nos acaba el tiempo, te doy las gracias por este momento con nosotros. Por supuesto que encantadísima de seguir conversando contigo en otro momento. Muchas gracias, se pasó muy rápido el tiempo. ¿Cierto? Hasta luego, Así es nomás, pues. ya, Ya, pues Paulina, te pasaste. Un abrazo para ti y que tengas buen día. tú también, muchas gracias, chao, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio